Estamos en un evento de la Asociación Española para el Avance de la Ciencia que ha emprendido, entre sus bastantes actividades, unas tertulias para personajes históricos de la ciencia y focalizados además en el caso español. Tenemos una cita con un personaje, Severo Ochoa, y yo solo voy a tomar 2 o 3 minutos para explicar cómo vamos a proceder y para deciros a los que ahora se presentarán como contertulios que es la EAC. La EAC es una asociación que se creó hace 2 o 3 años, inspirada en la Asociación Americana para el Avance de la Ciencia, que cuenta, para su suerte, digo, la Asociación Americana cuenta con más de un siglo y nosotros tenemos 3 años. Esto fue un debate que salió de abajo arriba y yo he terminado, bueno, fui socio promotor y he terminado, como dice aquí, pues como presidente de su consejo asesor y soy emérito en el CSIC, llevo bastante tiempo. La verdad es que el personaje Ochoa para mí ha sido fascinante porque acepté plenamente llevar la moderación de esta jornada porque, aunque yo no he trabajado con el profesor Severo Ochoa, sí tuve la oportunidad de interactuar con él bastante. De hecho, no sé si se verá, traigo aquí una foto de cuando ocupé, creo, la presidencia del CSIC, que estábamos juntos en un acto en el que él era ponente. También tuve la fortuna de coincidir en la misma universidad, en New York University, en el departamento de microbiología, que estaba en el 2º piso, mientras que su departamento, que el profesor Ochoa dirigía, estaba en el 3º. También disfruté de la oportunidad de una entrevista con él en la Universidad de Nueva York y luego de ver siempre cómo era Severo Ochoa en esa vida universitaria. Bajaba diariamente a comer con su grupo y entonces los científicos íbamos con bata y él bajaba con la bata y era siempre casi un contacto que se producía diariamente por esta razón. Para desarrollar esta tertulia hemos invitado a 3 importantes científicos españoles que han tenido que ver directa o en su trabajo como historiadora, la profesora María Jesús Antes Mases, que es profesora de investigación del CSIC y que, entre otras cosas, ha hecho pues, varias contribuciones importantes sobre su biografía, su actividad como científico y estamos muy contentos de que María Jesús nos acompañe hoy. Muchas gracias. También 2 de los grandes discípulos de Severo Ochoa, los 2 César de Haro, que fue como una especie, y voy a decir algo así, como una especie de albacea testamentario del profesor Severo Ochoa cuando se trasladó definitivamente a España después de haber cesado en el Instituto Merck, ¿no? De haber cesado su actividad en el Instituto Merck. César de Haro es secretario general de la Fundación Carmen Severo Ochoa e investigador científico del Centro de Biología Molecular Severo Ochoa, que se llama así porque precisamente fue toda la iniciativa del profesor Severo Ochoa con los Institutos Nacionales de la Salud, con la Fundación Nacional de la Ciencia, la NSF americana, la que permitió la financiación de la creación de este centro. Y por último, y no menos importante, el profesor César Nombela, que ha sido discípulo directo y directo, que es el presidente de la Fundación, catedrático de la Universidad Complutense de Madrid, es rector de la UIMP, es presidente del CSIC y un amigo muy personal al que yo aprecio mucho. Vamos a proceder del siguiente modo. Voy a
quiero que se presenten 3 facetas y que debatamos, tertuliemos, si se me permite la barbaridad o el barbarismo, sobre 3 facetas de Severo Ochoa. Severo Ochoa como personaje, porque yo creo que de verdad merece que hagamos una reflexión sobre esta cuestión. Si tenemos que acercar la ciencia a la sociedad, hay que ver cuánta importancia creo que ha tenido Severo Ochoa en esa condición de personaje. Vamos a seguir un orden alfabético y le pido que en este debate sobre este punto César de Haro tome la palabra. Por favor, César. Pues buenos días, muchas gracias. Gracias, Emilio, por haberme invitado a este coloquio. Es un placer estar aquí. Y para tratar el tema del papel de Severo Ochoa en la ciencia, yo me remontaría a los orígenes, me remontaría a en que Severo Ochoa empieza a investigar. Él, una característica suya muy importante, creo, es que tuvo un periodo de formación muy largo. 13 años estuvo deambulando por laboratorios de toda Europa y finalmente en Estados Unidos, buscando fundamentalmente rodearse de los maestros, los mejores maestros posibles para lograr una formación sólida. Finalmente, cuando ya decide independizarse y formar su propio grupo, dicen que influido o ayudado por su esposa, por doña Carmen, se va a Nueva York y allí inicia su investigación independiente. Por lo tanto, bueno, pues él logró una formación, digamos, muy sólida en esos años. También quería decir que de su vida científica yo resaltaría dos aspectos importantes. El primer aspecto es su larga duración como científico en activo. Él estuvo 60 años publicando en revistas internacionales trabajos de investigación. Él estuvo una dilatada espacio de tiempo haciendo ciencia, lo cual es una particularidad singular. Y luego también los distintos temas que abordó a lo largo de esos 60 años. No se limitó a estudiar o a trabajar un tema en concreto, o 2 o 3, sino que realmente se movió a lo largo de toda la ciencia biomédica en el mundo, pasando de la fisiología a la bioquímica, antes a la enzimología, luego a la bioquímica y finalmente a la biología molecular. Él abordó muchas áreas de la investigación, lo cual para mí también es un valor importante. Cuando él le comentábamos estas cosas en distintos momentos de los muchos que he tenido con él, que he podido hablar con él, él decía que no había hecho un viaje tan extenso por la ciencia, sino que él solamente tenía un objetivo, que era estudiar el comportamiento de las células, y se fijó en que las proteínas eran, digamos, los compuestos que iban a determinar, su estudio iba a determinar cómo podíamos entender el comportamiento celular. También quería decir finalmente, como estamos hablando de su papel en la ciencia, digamos, los 2 logros, los 2 hitos científicos más importantes que tuvo a lo largo de su carrera. El primero, obviamente, fue el descubrimiento de la polinucleótido fosforilasa y, por lo tanto, la síntesis in vitro del ARN en un tubo de ensayo. Por este trabajo recibió, como todos sabemos, el premio Nobel en el año 1953. Y luego, otro hito que yo creo que es tan importante como este o más, es su contribución, junto con los laboratorios de Khorana y Nirenberg, en el desciframiento de la clave genética. Este trabajo sirvió para que investigadores, Khorana y Nirenberg, obtuvieran a los pocos años el premio Nobel, y según algunos investigadores de la talla de Arthur Comber, comentó que quizá podía haber un segundo premio Nobel por ese trabajo.
Por lo tanto, bueno, pues su papel en la ciencia ha sido esencial y de un nivel extraordinario. César, muchas gracias, César. César Nombela, por favor. Gracias, Emilio. Gracias por la invitación y por la presentación. Es extraordinariamente agradable para mí hablar de uno de mis maestros, el doctor Severo Ochoa, y quisiera, en lo que es su papel en la ciencia, contextualizarlo en los ambientes en los que se desarrolló su vida científica. Severo Ochoa va a estudiar medicina en Madrid buscando el impulso de Cajal. Esa es su gran atracción, por eso estudia medicina, así lo ha confesado. Llega a la facultad y ya Cajal se ha jubilado y esta persona tan destacada pues no puede ser su maestro. No obstante, se implica desde el principio en el interés por la investigación a través de la fisiología y desemboca muy pronto en la química biológica, bioquímica posteriormente conocida, ¿no? Hasta con un compañero, antes de terminar la carrera, envía un paper al JBC y se lo publican. Es realmente notable este hecho. Pero tras ese periplo al que ha aludido César de Haro por diferentes laboratorios de Europa y con una formación sólida, aprovecha una situación especial en los 40 en que en Estados Unidos se identifica la bioquímica como la disciplina del futuro. Y se incorporan muchos bioquímicos europeos y Severo Ochoa es uno de ellos. Se incorpora primero un par de años al laboratorio de los Cori en San Luis, en donde desarrolla un periodo de trabajo al lado de 2 premios Nobel en el que no logra publicar. Realmente es también una etapa muy formativa a veces para los científicos y pronto acaba desembocando en Nueva York como científico independiente. ¿En qué contexto estamos? Son los 40, son esa transición ya a la biología experimental bajo el impulso de físicos como Schrödinger y demás, que provoca pues hallazgos como el de Avery, MacLeod y McCarthy, del DNA como material hereditario, de Vidal y Tatum como la correspondencia gen-enzima, el test de la fluctuación de Lurie y del Brook. Todo ese contexto a él como bioquímico le influye y tras un recorrido por la bioquímica de muchos tipos, el ciclo de Krebs se lo recorre de manera importante, participa en muchos de los eslabones, hace una bioquímica muy basada. Hay un momento en que dice, yo de empezar ahora estudiaría química, porque tiene hasta que preparar sustratos. Ahora coge uno el catálogo y le pide a los suministradores. No, él tiene que preparar sustratos. Hay un momento en que describe la reacción irreversible de la isocitrato de deshidrogenasa como fijación de CO2 y le parece un hallazgo fantástico. Hay todo eso y acaba desembocando casualmente en la polinucleótido fosforilasa. Ese es el esquema de su papel en la ciencia, es decir, consolidándose, aprovechando las oportunidades, asumiendo temas de vanguardia, acaba viviendo esa apasionante transición en que la biología experimental acaba conduciendo de lo que es la bioquímica como comprensión de los fenómenos químicos que transcurren en las células a la biología molecular, que es una visión ya mucho más integrada desde los ácidos nucleicos a todas las funciones celulares. Ese es para mí el papel de Severo Ochoa en la ciencia. Muchas gracias, César. ¿Qué puede decirnos una química que descubre a Ochoa cuando quiere hacer historia de la ciencia? Su papel. Bueno, muchas gracias Emilio por organizar este encuentro, por permitirme participar en esta tertulia con César Nombela y César de Haro y contigo sobre un tema sobre el que sí, efectivamente he trabajado mucho y sigo trabajando, ¿no? Creo que lo más importante para mí
después de haber investigado mucho sobre la vida de Severo Ochoa y sobre la historia de la bioquímica y de la biología molecular y sus antecedentes durante bastantes años, lo más importante para mí de la biografía de Severo Ochoa es que es una representación muy buena, muy inspiradora y muy útil para comprender qué es lo que ha pasado con las ciencias biomédicas durante el siglo XX, ¿no? O por lo menos desde finales del último tercio del siglo XX hasta finales del siglo. Porque efectivamente, como ya se ha dicho aquí, su trayecto como investigador, como científico y como pensador de la biología, porque no solamente hacía experimentos, pensaba en ellos, que esto es lo más importante, me parece a mí, es que él empieza con el músculo entero, trabajando el músculo entero, y acaba estudiando un tema como es los factores de la iniciación de la síntesis de proteínas, que es una cosa extraordinariamente específica que requería un conocimiento de biología molecular enorme en un mundo al que él pertenecía, porque se había incluido en esas redes de intercambio de reconocimiento que hicieron posible todas las investigaciones que él en buena parte pudo protagonizar y desde luego a las que contribuyó. Me gustaría subrayar también otra cosa que me parece muy importante del trabajo de Ochoa como científico, y es que él tenía un equipo, nunca trabajó solo, trabajaba con gente bien seleccionada, ¿no? En parte fue elegido él por las personas que trabajaron con él, y en parte él admitió a gente a trabajar a su lado. César Nomela y César de Haro son extraordinarios casos como este, ¿no? De este tipo. Pero había otras personas antes que ellos que también han tenido mucha influencia y después, ¿no? Personas que han extendido la influencia no solo de la manera de pensar la biología que tenía Ochoa y sus contemporáneos, sus colegas que le fueron contemporáneos, sino también la manera de trabajar, la manera de investigar y de tener y de crear influencia académica, producir influencia académica en su entorno. Me parece también muy importante que la mayor parte de sus logros los obtuvo colaborando con otras personas. Me parece importante recordarlo, me parece muy importante recordar a personajes como Juan Negrín, que le apoyó desde el principio, su mujer, Carmen, que bueno, le apoyó de muchísimas maneras e incluso colaboró con él en el laboratorio. Marianne Grunberg-Manago, que fue la que realizó los experimentos de la polinucleótido fosforilasa bajo su dirección en el departamento de la Universidad de Nueva York. Y Margarita Salas, que trabajó también con él en los factores de iniciación de la síntesis de proteínas. Tengo que destacar solamente algunas cosas, porque efectivamente César de Haro y César Nomela también hicieron experimentos importantes con él, pero traigo aquí a las personas ausentes porque me parece importante recordar que había un equipo también detrás de sus proyectos, ¿no? Y había una comunidad entera que se estaba desplazando de la fisiología a la biología molecular. Y ese es un trayecto efectivamente precioso, como ya se ha dicho aquí, que permite comprender de qué manera cambia no solamente la manera de experimentar, sino la manera de pensar la biología y de dónde sale el funcionamiento de los seres vivos en el nivel, digamos, más elemental que ha fascinado a la biología y a la ciencia en general a lo largo de todo el siglo XX, llegar, digamos, a las partículas más pequeñas, ¿no? A las moléculas más principales, más básicas, que parecía que podían regular el funcionamiento de los seres vivos, ¿no? Entonces, de ese lugar que era el músculo entero colgado de un pie, experimentando cómo reaccionaba frente a la inyección de distintos productos, hasta el experimento cuidadoso en el tubo de ensayo en el que se identifican los factores de iniciación de la síntesis de proteínas. Hay toda una vida larga de una persona que pues hablaremos en su momento del personaje histórico que es, ¿no? Pero como científico, pues que fue consciente de los temas más interesantes y se sumó a participar en ellos, ¿no? Me interesa eso muchísimo más, la verdad, que el hecho de todos los premios Nobel, porque me parece que ese trayecto es un trayecto fantástico para explicar y comprender la propia historia de la biología del siglo XX. No quiero extenderme más porque creo que tenemos un tiempo muy justo, pero estoy contenta de que estemos aquí y podamos hablar de todo esto. Muchas gracias. Muchas gracias, María Jesús. Bueno, creo, o al menos también se lo escuché a Margarita Salas, a quien María Jesús acaba de mencionar, que Ochoa decía que el amor al fin y al cabo era química. Bueno. Eso
lo recuerdo porque, bueno, quiere decir que lo que trataba, en el sentido que decía María Jesús, es de comprender casi cómo era la propia dinámica de la vida. Ahora me gustaría que nos focalizáramos en él, como acaba de enunciar María Jesús, como personaje histórico. Y para mantener el orden alfabético, pues le pediría primero a César Nombela como personaje histórico en los contextos, yo creo que hasta a nivel mundial, porque en Nueva York puedo decir que podía considerarse Ochoa un personaje histórico, al menos en el mundo de la ciencia, pues ¿cuál es la visión que de vosotros, trabajando o estudiándolo, podéis darnos sobre este gran personaje de la historia de la ciencia y un español y estadounidense de pro? César, no se oye. Dios mío, había puesto el mute. La pregunta es ¿por qué podemos considerar a Severo Ochoa como un líder? Como líder reúne fundamentalmente tres características. En primer lugar, desarrollar temas de vanguardia con gran impacto en ese contexto que yo describía antes. En segundo lugar, poder convocar siempre a su laboratorio a gentes muy destacadas de diversos niveles, desde postdoctorales que están comenzando su etapa o incluso estudiantes de doctorado hasta gentes que ya son importantes. En tercer lugar, porque su laboratorio es referencia. Hay un número del año 2005 del Journal of Biological Chemistry que lo titula el Centennial Issue, el número del centenario de la revista, en que hay varios artículos con referencias a Ochoa muy significativas. Uno de ellos es Comber, que es su segundo becario, que luego compartiría el premio Nobel con él. Arthur Comber, pues tiene varios testimonios escritos muy importantes, pero hay uno que me ha llamado siempre la atención. Lejos de despegar ante mí una inteligencia cegadora, Ochoa me enseñó que las cosas irían bien si perseveraba incansable en la ética de la experimentación. Confié en que todo ello me sirviera a mí al igual que le había servido a él. Es decir, su capacidad para liderar la formación, para inspirar a mucha gente, pues se materializa de mil maneras. De hecho, efectivamente, el experimento de la polinucleotidofosforileasa lo hace Marianne Kurmer-Managua, a la que ya se ha referido María Jesús, pero la cantidad de personas destacadas que han pasado por allí o que están relacionadas es enorme. En este mismo número del JBC que decía, Daniel Lane, un brillante investigador, pues habla de los estudios sobre biotina y cómo le llevaron a atreverse a contactar con Severo Ochoa porque él estaba interesado, y la apertura que recibió, cómo él, que estaba empezando con determinados trabajos, realmente contacta con Ochoa, Ochoa le da toda la información que tiene y desarrolla una relación magnífica. Llega un momento además en que su laboratorio, pues gentes con verdadera proyección, llegan en su laboratorio a dirigir proyectos independientemente de él. O sea, Severo Ochoa incorpora, por ejemplo, a Charles Weissman de Suiza, a Martin Billeter, a Piet Bors de Holanda. Los primeros trabajos los firman conjuntamente, los posteriores ya no firma Ochoa, y ahí se va consolidando. Después del código genético, estamos hablando ya de los 60, más o menos, poco después, cuando llegan Margarita Salas y Ela de Viñola. Realmente estamos hablando de todo un desarrollo de estudios sobre bacteriófagos modelo que realmente seguían asentando esa biología molecular que con tanto ímpetu pues había cristalizado finalmente en el desciframiento del código genético con la herramienta fundamental de la polinucleotidofosforilasa, enzima por la que Ochoa antes había recibido el premio Nobel y que fue, digamos, un instrumento fundamental para poder descifrar el código genético en el laboratorio de Niremer, en el laboratorio de Corana y en algunos otros. Ese liderazgo que consolidó su laboratorio como un punto de referencia mundial
digamos que algunos como yo, que llegué a su laboratorio ya en el año 1972, digamos, estábamos un poco en el epílogo de todo eso, próximo a su jubilación en la Universidad de Nueva York y el traslado al Instituto Roche, no Merck, Emilio. Sí, perdón. De biología molecular. Estábamos próximos a todo ello. Esa posición de liderazgo, Severo Ochoa la mantuvo muchos años de su vida gracias a una presencia continua e incesante en temas de vanguardia, de frontera y a una acogida a muchos investigadores que los cultivaban en colaboración con él o interactuando con él, etcétera, etcétera. Todo esto se reflejó finalmente en este libro que se publica con motivo de su homenaje en España con la jubilación, Reflections in Biochemistry. Aquí firman nombres importantísimos, desde Conver a los que hemos dicho, hasta los que ya en el año 75 estaban iniciando la tecnología del DNA recombinante, como Paul Berg, que estuvo también en este simposio y también firma un artículo. Ese es el liderazgo de Severo Ochoa. María Jesús, como personaje histórico, Severo Ochoa. Bueno, muchas gracias. Yo creo que es un tema muy interesante. Creo que Severo Ochoa ha sido un hombre de su tiempo, ¿no? Ha ido pasando, sufriendo y participando en acontecimientos históricos, no solamente científicos, sino también políticos, ¿no? El hecho de empezar su carrera con Juan Negrín, que luego fue una autoridad política de la República, y tener que salir de España, decidir que quería desarrollar su carrera científica, decidir Ochoa que quería desarrollar su carrera científica y que en las condiciones en las que España estaba en ese momento difícil de principios de la guerra civil, y él sale de España apoyado por Negrín y por su propia esposa que le acompaña, ¿no? Y sale ¿Y dónde va Ochoa, ¿no? Ochoa había estado en Alemania un poco antes del nazismo, con uno de los grandes bioquímicos del siglo XX, que fue Otto Meyerhoff, ¿no? La figura de Otto Meyerhoff es una figura fantástica también para comprender la historia de la bioquímica, pero bueno, como estamos hablando de Ochoa, vamos a decir rápidamente nada más que tuvo una influencia enorme sobre el pensamiento de Ochoa y sobre su práctica y sobre sus estrategias, y en buena parte le ayudó también, ¿no? Porque Ochoa estuvo una temporada en París y en contacto con Meyerhoff, tratando de ayudar a que Meyerhoff pudiera salir de Alemania, ¿no? Y esos documentos que están conservados en el archivo de la Fundación Rockefeller son documentos impresionantes, ¿no? Que tienen muchísima emoción y sitúan a Ochoa en el momento difícil, trágico, dramático, que es los años del nazismo inmediatamente anteriores al comienzo de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Como Ochoa se traslada a Inglaterra también en ese momento difícil, y cómo finalmente, tras unas negociaciones complicadísimas, ¿no? Consigue salir de Europa en plena guerra, apoyado por la Fundación Rockefeller, que estaba apoyando a muy pocos científicos para salir de Europa e instalarse en Estados Unidos, porque creían en él, creían en su formación, creían en su juventud, que era lo que tenía. La juventud se valoraba entonces, en esos tiempos de crisis, como ahora, ¿no? Las jóvenes promesas recibían apoyos, y Ochoa era una joven promesa en aquel momento, y recibe el apoyo de poder conseguir su entrada en Estados Unidos, porque la Fundación Rockefeller le paga el viaje y le asegura la mitad de su sueldo, y el laboratorio de los Cori le asegura la otra mitad. O sea, ese momento dramático, que es un momento político tremendo, que afecta a la investigación científica de una manera enorme, es un momento que él vive personalmente, y va reaccionando y se va sumando y va consiguiendo apoyos para sacar adelante su proyecto, que era dedicarse a la investigación allí donde fuera posible, porque él había estado en Europa y en ese momento parecía que Estados Unidos era un sitio seguro, pero él pasó antes por México porque su hermano estaba allí, ¿no? Y desembarcó, viajó en barco. Es que todas esas cosas no tienen nada que ver con la vida de hoy, ¿no? Pero él se montó en un barco en Lisboa y fue a Estados Unidos. Entonces ese viaje en plena guerra es un viaje en el que él apuesta, uno, por encontrarse con su familia en México, y dos, a su familia republicana en México, y dos, por entrar en un país que en ese momento todavía no era el gran país productor de ciencia y tecnología en el que se convertiría después de la Segunda Guerra Mundial.
y él apuesta por Estados Unidos como Estados Unidos apuesta por él. O sea que ahí hay un intercambio de reconocimiento que en buena parte ha contribuido no solo a la propia historia de Ochoa, sino también a la historia científica de Estados Unidos, ¿no? No llevo la cuenta del tiempo y no quiero pasarme, pero creo que finalmente sí participa después él, como mucha gente de su generación, en lo que se ha denominado la era dorada de la investigación, que son los años 60, ¿no? La década de 1960 es la década en la que Estados Unidos apuesta por su ciencia y su tecnología en competencia con la Unión Soviética. Después del lanzamiento del Sputnik 1 en 1957 es cuando Estados Unidos se toma en serio la carrera científica y tecnológica con la Unión Soviética, con el bloque soviético en general, y son los años de la Guerra Fría en los que la investigación obtiene muchísima financiación de la que Europa se benefició también, pero Ochoa en su laboratorio fue un beneficiario muy importante. Entonces, él es, digamos, un agente en la historia política y científica, ¿no? de esa época, que es una época difícil, que es una época trágica y que conoció sus altibajos. Creo que eso es fascinante, ¿no? Y situarle en ese periodo. Muchas gracias, María Jesús. César. Muchas gracias. La verdad es que después de escuchar a mis predecesores es complicado aportar algo original. Yo volvería de nuevo otra vez, como al principio, a pensar en sus maestros, que fueron, aparte de maestros, también líderes en la ciencia. Y la verdad es que la lista, si uno repasa la lista de maestros que tuvo desde el año 28 al 41, que fue cuando ya por fin se marcha a Nueva York, pues son desde Noel Patton en Glasgow, luego Otto Meyerhoff, como ha dicho María Jesús, en Berlín primero y posteriormente una segunda estancia cuando estaba en Heidelberg, luego Harold Dudley en Londres, el Sir Henry Dale también en Londres, por supuesto Negrín al principio de todo, y luego Hill en Plymouth, Inglaterra, Rudolf Peters en Oxford y finalmente el matrimonio Carr y Getty Cory en San Luis. Hay que decir que al menos 3 de estos científicos líderes obtuvieron el premio Nobel posteriormente. Entonces yo pienso que Ochoa aprendió también a ser líder. Cuando llegó a Nueva York aceptó un contrato de investigador ayudante de medicina. O sea, no era una cosa, en fin, como muy atractiva de momento, pero fue la manera de incorporarse e incorporar a sus 2 primeros becarios, primeros postdoctorales, el profesor Arthur Comber, con el que compartió el premio Nobel, como ha dicho César hace un momento, y el científico español que conocemos todos, Santiago Grisolier. Él pasó de ser profesor investigador ayudante en medicina, pasó a ser profesor ayudante de bioquímica. También en su perfil, digamos, científico de líder, a mí me parece importante su papel como presidente de la IUB, de la International Union of Biochemistry, del periodo del año 61 al año 67, con lo cual fue presidente de los congresos de la IUB Nueva York del 64 y de Tokio del año 67. A mí me parece que ese galardón, digamos, ese nombramiento como presidente de la asociación más importante de la ciencia en el mundo da una idea, digamos, de su liderazgo en la ciencia universal. Muchas gracias. Para el tercer aspecto, la influencia en España, María Jesús, yo te pediría, en este momento tenemos que ser un poquito más breves porque nos quedan 10 minutos escasos para cubrir los 45. Bueno, muchas gracias. Muy rápidamente hay que decir que la influencia que Ochoa ha tenido en España ha sido muy grande. Quienes estamos aquí hablando la hemos recibido personalmente de distintas maneras. Las personas que han trabajado con él, que son César de Ares y César Nombela, lo saben en primera persona. Y el hecho de que yo haya podido estudiar su influencia pues se debe fundamentalmente a eso, a que ha estado presente en lo que ha ido pasando en la investigación bioquímica y de biología molecular en España, por lo menos desde que recibió el premio Nobel en 1959. ¿Qué pasó? Lo que pasó en ese momento es que el premio Nobel a Ochoa se recibió como premio Nobel concedido a un científico español.
a pesar de que él ya tenía la nacionalidad estadounidense. ¿Y por qué fue recibido como si fuera de un científico español? Porque en España había ya una pequeña, pero muy ambiciosa comunidad dedicada a la investigación bioquímica, preparada para explicar quién era Severo Ochoa, por qué le habían dado el Nobel, en qué trabajaba y cómo ese personaje podía, en su relumbrón enorme como investigador que conseguía en ese momento con ese premio tan singular, ayudar también al desarrollo de la propia bioquímica en España, ¿no? Y entonces ahí hay que mencionar al bioquímico que en ese momento tenía más ambición y que ya estaba trabajando en España, que fue Alberto Sols, ¿no? Que en ese momento pudo recoger aquella fuerza con la que el personaje Ochoa aparecía en la vida social española, a través sobre todo de la prensa, ¿no? Entonces, esa fue, digamos, una influencia social, socioacadémico, investigadora directa, que es no solamente de él, sino del premio Nobel como gran premio concedido a la investigación, ¿no? Luego después él tuvo una influencia directa también en la creación de la Sociedad Española de Bioquímica, hoy denominada de Bioquímica y Biología Molecular, porque intervino directamente cuando se creó, recomendando algunas cosas como el tipo de reglamento que convenía, el tipo de reuniones que convenía hacer, el tipo de manera de convocar, en cosas muy prácticas que mostraban que él tenía experiencia socioacadémica muy grande, que podía servir de inspiración y ayuda directa a las personas que quisieron crear la Sociedad Española de Bioquímica, que finalmente se creó en 1963. Pero tuvo una primera reunión en 1961 para cuya organización Ochoa participó activamente y fue consultado por los organizadores. En aquel momento lideraban la organización Alberto Sols y también con el apoyo de Gertrudis de la Fuente. Así que tenemos su papel en la creación de una gran red, digamos, histórica de gente dedicada a la investigación en España. Una red histórica que es una red de mujeres y de hombres que estaban preparados o preparándose para comprender por qué Severo Ochoa había conseguido ese reconocimiento tan grande y cómo había conseguido antes otros reconocimientos también científicos muy importantes. Y cómo además, a partir de entonces, el reconocimiento a Ochoa sería cada vez mayor por una norma, digamos, que el sociólogo de la ciencia Robert Camerton ha denominado efecto Mateo, que es que cuando las personas obtienen reconocimiento, el que obtienen es cada vez mayor porque tiende a acumularse, ¿no? Y eso fue lo que le pasó a Ochoa. Y Ochoa tuvo la generosidad, eso hay que decirlo públicamente, de apoyar públicamente, de manera pública, en muchos foros, a la gente que se quería dedicar a la investigación en España. Apoyó propuestas de proyectos de investigación que la gente que hacía investigación en España enviaba a fundaciones estadounidenses, aconsejaba sobre cómo proceder y participó en esa, mira, ya me avisa mi reloj de que debo callar, y participó en la construcción. O sea que aparte de que formara gente directamente, participó en la construcción de una comunidad nacional. Eso creo que es muy importante. Muchas gracias. Os dejo a los dos, a César de Haro y luego a César Nombela con poquito tiempo, pero María Jesús como historiadora estaba ya... Sí, Emilio, voy a ser muy breve. Aparte de lo que ha dicho, había apuntado como 4 hitos importantes. Uno es la reunión de los... Él, cuando consigue el Nobel, uno de sus objetivos primordiales de vida, y eso lo sé personalmente porque se lo he oído decir muchas veces, era que España saliera de ese letargo científico en el que estábamos años anteriores sumidos. Y en el año 61 en Santander se celebra esta reunión, aludido de los pocos bioquímicos españoles que había en aquel momento. 2 años más tarde, en el 63, en Santiago de Compostela, se crea la Sociedad Española de Bioquímica. Anteriormente sería la Sociedad Española de Bioquímica y Biología Molecular. Y un hito importante, me parece decisivo, en el año 69, cuando se celebra en España el 6º Congreso de la Federación Europea de Sociedades de Bioquímica. A mí me parece, después de muchas vicisitudes, se logra celebrar. Asisten una serie de premios Nobel invitados por Severo Ochoa, del nivel de Karl Corey, de Krebs, de Ernest Schein,
y yo creo que esa fue la apuesta de largo de la bioquímica española frente al mundo, digamos, por lo menos frente a Europa. Ya éramos un país reconocido y admitido como un país más donde había científicos de un nivel comparable al de otros países. Y finalmente, obviamente, esta historia empezó en el año 70, o sea, un año más tarde, pero se fraguó y se consolidó en el año 75, fue la creación del Centro de Biología Molecular Severo Ochoa, que yo creo que fue una ilusión del doctor Ochoa desde toda la vida, desde siempre, el crear un centro de investigación de nivel similar a los de los países de nuestro alrededor, donde se hiciera buena ciencia. Para lo cual, al final se fraguó, como todos sabéis, en un centro auspiciado por el Consejo Superior de Investigación Científica y la Universidad Autónoma de Madrid, que tuvo como 4 líderes iniciales: Eladio Viñuela, Federico Mayor, David Vázquez y Antonio García Bellido. Yo creo que esos son los momentos importantes que surgieron, que influyeron, vamos, que Ochoa influyó de manera decisiva, aparte de invitar a todos los postdoctorales españoles que pasamos por su laboratorio, y etcétera. Es decir, pero yo creo que esos son 4 hitos que marcan, digamos, la influencia de Ochoa en el devenir de la ciencia en España. Muchas gracias, César. César Nombela, para cerrar con broche de oro. Simplemente subrayar de lo que se ha dicho de Severo Ochoa en España, que la motivación de siempre que le movió fue la insatisfacción que muchos españoles tenemos por lo que es promover la ciencia mucho más en España, por lo que él llamaba, y muchos han llamado, la deuda de España con la ciencia. Eso le lleva a darse cuenta de que con su premio Nobel puede ser muy influyente, acepta inspirar esa sociedad de bioquímica y hoy bioquímica y biología molecular, que tuvo una trascendencia enorme porque fue la primera sociedad con un criterio mucho más moderno y exigente de calidad científica que se crea en España. Eso le lleva a seguirse incardinando en nuestro país, no solo aceptando estudiantes como los que fuimos a su laboratorio, sino también comprometerse con la creación de un centro del Instituto de Biología Molecular, sorteando incluso problemas de no ser instrumentalizado políticamente. También eso lo encaja muy bien, y finalmente pues se desplaza aquí más tarde de lo que pensaba, puesto que los proyectos del Centro de Biología Molecular sufrieron un retraso, y ya llega en su etapa crepuscular. Una vez instalado en España, fallece Carmen, el gran apoyo de su vida, y eso pues le sume en una situación que ya no es ni mucho menos de gran estímulo, aparte de otras dificultades que también hubo que sortear y que también tuvo que afrontarlo comprometido, también cuando tuvo que ser crítico, y así lo expresó. En todo caso, es un compromiso con su país de origen, a pesar de haber aceptado la nacionalidad americana, un compromiso completo que hace de él pues una persona con notable proyección en España. Muchísimas gracias a los 3. Ha sido un placer teneros aquí, y muchas gracias en nombre de la EAC por permitir que las tertulias empiecen con este gran personaje de la historia, no diría ya de la ciencia, de la historia del mundo occidental en su salida de la Segunda Guerra Mundial. Muchas gracias. Gracias, muchas gracias. Buenos días.